Padre, hace unos minutos nos comentó el término conversión. Suena a todo a una faena y sin embargo no es algo ni tan complejo ni tan difícil. Ni tan complejo ni tan difícil. Bueno, ¿y cuál es la pregunta, pues? Y la pregunta es estrictamente ¿a qué se refiere este término de conversión? Ok. Pues se supone que precisamente por lo que tú dices, de que no es tan complejo ni tan difícil, pues así empieza el Evangelio, ¿no? De la predicación de Jesús. Inicia su predicación después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces, conviértanse y crean en la buena nueva. Según esto, ¿qué es convertirse? Es creer en la buena nueva del Evangelio. Así que sí, no es tan complicado. No es tan complicado. Lo complicado será eso de creer en la buena nueva. ¿Qué significa creer en la buena nueva de Jesucristo, verdad? Porque, pues, la buena nueva de Jesucristo está incluida en el Evangelio. Y tenemos 4 evangelios que nos describen el estilo de vida de Jesús, los sinópticos bajo una visión particular y luego San Juan desde otro punto de vista, ¿verdad? Pero fundamentalmente es eso, la conversión, o sea, nosotros estamos divertidos. Lo contrario de conversión es diversión. Conversión. Tú estás estás vertido hacia una persona y eso es conversión. Y cuando tú te viertes hacia otra cosa distinta, es la diversión, porque diversión viene de esas dos palabras, verterse en dos, ¿verdad? Y conversión es unirse en una sola cosa. Entonces la conversión, Jesús nos dice, conviértete a la buena nueva. Es decir, que tu mente, tu corazón esté centrado en la buena nueva del Evangelio que yo te voy a anunciar, que es lo que Jesús no solamente anuncia, sino que establece, hace viva, porque Jesucristo no es un simple predicador, no es un simple profeta. Jesucristo es, ante todo y sobre todo, es testigo de Dios, es testigo del Evangelio. Él vive lo que predica, Él hace realidad lo que Él nos anuncia, ¿no? De tal manera que Él anuncia el reino de Dios y lo establece. Lo anuncia de palabra, a través por ejemplo, el Sermón de la Montaña, y luego lo establece, lo hace presente. Por eso él llega a decir, el reino de Dios está entre ustedes. No anden buscándolo por aquí, por allá. ¿Y dónde lo va a hacer? ¿Va a ser en el desierto de Chihuahua o va a ser por allá, por la selva de la Candona? ¿Dónde va a establecer el reino de Dios? ¿No? Va a ser mucho calor ahí. Entre ustedes está el reino de Dios. Es decir, allí donde hay un cristiano, ahí hay una presencia del reino. Porque ahí donde está Jesús, ahí está establecido, ahí está presente el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, convertirse al reino quiere decir convertirse al estilo de vida de Jesús. Aquí sí ya viene entonces la parte más complicada. Convertirse al estilo de la vida de Jesús es ser una persona ética, moral, respetuosa, amante de la vida y en servicio a los demás. Decirlo fue muy fácil, ya vivirlo para la mayor parte de los seres humanos ya no está tan sencillo, porque estamos acostumbrados a todo lo contrario. Claro, eso es, diríamos, la conversión precisamente, porque esa conversión tiene que ser de corazón, no es un trámite moral solamente, de cambio de costumbres por X razón, ¿verdad? Sino que es un cambio interior, de corazón, de convicción. Si es como si yo digo, me voy a ser mexicano,
y pues voy a Gobernación y tramito mis papeles y me dan mi pasaporte mexicano y ya soy. ¿No? Sí. Con eso no soy mexicano. Si no hay una conversión interior, si yo no asumo los valores, la cultura mexicana, si yo lo hago simplemente porque me interesa para hacer unos trámites legales, pues eso no es verdaderamente una conversión, ¿no? al nacionalismo mexicano o a los valores mexicanos. Pero si es un trámite que yo hago y que puedo decir yo soy mexicano. Bueno, ¿eres mexicano de corazón? En cambio, al revés, yo puedo decir yo no tengo papeles. Sí, tengo papeles, tengo un documento mexicano por el cual puedo estar aquí todo el tiempo de mi vida, pero no tengo un pasaporte que me acredite como mexicano, ¿verdad? Pero puedo decir yo soy más mexicano que muchos. ¿Por qué? Porque estoy entregando mi vida a México. Y eso sí es ser mexicano. Eso es una conversión al mexicanismo. Entonces, lo mismo en el cristianismo, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo me asemejo a Jesucristo? Entonces, eso es una conversión verdadera. Eso es aceptar el reino de Dios y hacerlo presente en mi vida. Pero si solamente son ciertas cosas morales, actitudes externas por un tiempo, pues eso no, esa no es la conversión. Entonces la conversión verdadera es esta, cuando yo creo en el mensaje de Jesús y lo asumo, mis valores, como dirá él en el Sermón de la Montaña de San Mateo, ya no es ojo por ojo y diente por diente, sino pon la mejilla, al que te abofetee en la mejilla derecha, ponle también la izquierda, al que quiera que camines una milla, camina con el 2, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente los valores. ¿Dónde está mi felicidad? Y Jesús me dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los perseguidos. Entonces, en la medida en que yo voy traduciendo todo eso y lo voy haciendo presente en mi vida, puedo decir que estoy viviendo esa conversión. Entonces, la Cuaresma pues es como para llevar el carro a la verificación. Al servicio. ¿Sí? Para que le hagan un chequeo, ¿no?, completo y vea a ver en qué me está fallando. Entonces, y volver otra vez a ponerle las cosas en su lugar. Pues exactamente en estos puntos es de lo que las sugerencias para este día de hoy se han formado. La comunicación es un asunto de ida y vuelta. Todavía no lo habremos captado bien la mayor parte de los seres humanos. Dios nos da comunicación, ida y vuelta. Para hacer una conversión, para hacer un verdadero acto de reflexión sobre todo esto, afortunadamente se cuenta con la posibilidad de comunicar con Dios. Sí hay ida y vuelta. Sí. Pero aquí viene entonces la pregunta: ¿cómo darse cuenta que esta comunicación se establece? Siendo sincero con uno mismo, obviamente, ¿no? Eso es por más. ¿Cómo sé que me estoy comunicando con Dios? Así es. Bueno, por ejemplo, Jesús nos dice cómo hemos de orar. Entonces, la oración es la expresión normal del ser humano. Cuando el ser humano se quiere comunicar con Dios, del punto de vista natural, espontáneo, hay dos formas. Una es la oración y otra son los sacrificios, ¿verdad? Entonces, para el cristiano, pues sí, ciertamente que los sacrificios son relativamente importantes, pero podemos decir que la oración es más importante. O sea, el sacrificio en ese sentido que estamos acostumbrados a las religiones comunes, en el cristianismo no es importante. De hecho, creo que hoy mismo aparece en el pasaje del Evangelio que dice: misericordia quiero y no sacrificios. Y dice también, esa frase le dice hoy que amar al prójimo y amar a Dios con todo el corazón es
vale más que todas las ofrendas y holocaustos. Eso es el Evangelio de la misa de hoy. Más que todas las ofrendas y holocaustos, ya hace referencia al Antiguo Testamento, que era muy importantísimo, porque allá en los atrios de Jerusalén, pues los sacrificios que se ofrecían eran en una especie de rastro que había en nuestro modo de verlo ahora, donde se sacrificaban los animales y se ofrecían en sacrificio a Dios, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a este levita que le pregunta por el primer mandamiento, le dice: amar a Dios con todo el corazón, como lo has aprendido, y amar al prójimo como a ti mismo, vale más que todas las ofrendas y holocaustos, ¿verdad? Entonces, fíjate, o sea, esa forma de comunicación diríamos que es muy original, ¿verdad? O sea, lo normal dentro de las otras religiones es ofrecer sacrificios y Jesús te dice: ¿quieres comunicarte con Dios? Pues vive el amor. Y acabamos de leer, ¿no? Aquí en lo que nos decía San Juan, pues precisamente como si Dios es amor y tú vives en el amor, permaneces en Dios y Dios en ti. Hay una simbiosis, ¿no? Hay una comunicación pues existencial, porque Dios es amor, tú vives en el amor y estás unido, estás fusionado con Dios, ¿no? Bueno, pues Jesucristo, cuando los apóstoles le preguntan cómo que les enseña a orar, pues entonces Él, sin ningún pero, les enseña el Padre Nuestro, ¿no? Y este Padre Nuestro, obviamente que pues tiene el contenido del Padre Nuestro, nos está diciendo cómo nos comunicamos con Dios, porque le dice: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces nos comunicamos con Dios llevando en nuestro corazón estos sentimientos de que Dios sea reconocido, glorificado, adorado, de que sea respetado su nombre, de que su voluntad sea acatada, porque este es el eje sobre el cual gira toda la historia de la humanidad, el aceptar la voluntad de Dios. Si no se acepta la voluntad de Dios, todo lo demás no sirve, ¿sí? O sea, si yo te pido, no sé, es como si yo te pido un favor y tú me lo niegas y luego me quieres hacer otro favor de tu parte, ¿no? Pero es que el que yo te pedí no me lo diste, ¿no? Yo quería eso y ahora tú me vas a tratar de consolar de otra manera, ¿no? Entonces Dios es el mero mero y Él es el que me dice cómo yo he de vivir, cómo me he de comunicar con Él, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los sacrificios, nos dice Jesús en la historia de la samaritana, cómo han de ser en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces el espíritu precisamente hace referencia a eso, aceptar a Dios en tu corazón, en tu vida, como el Señor, adorarlo a Él, ¿no? No hace falta que le ofrezcas conejos, corderos, bueyes, cualquier animal, o incluso el sacrificio de tu cuerpo, que es también del sacrificio de un animal, sino que le ofrezcas el sacrificio de tu amor, de tu comunión con Él, de tu aceptación de su voluntad, ¿verdad? Y bueno, claro está que hablando de comunicación, para nosotros, cristianos, el puente y el punto de conexión para comunicarnos con Dios es Jesucristo. Nos dice aquí el Evangelio de San Mateo, dice Jesús: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces nos comunicamos con el Padre a través del Hijo, y por eso la Iglesia en todas sus oraciones concluye: por Cristo nuestro Señor. Padre, regresamos en un minuto con una pregunta interesante. Se acabó.